Paz, amada Iglesia de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de oración. Vamos a entonar algunas alabanzas y a meditar en la palabra de Dios, pero antes les invito que hagamos una oración para dar inicio al culto de esta tarde. Sean todos bienvenidos. Excelentísimo Padre eterno que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, por permitirnos, Señor, estar una vez más reunidos en tu casa de oración. Estamos próximos a entonarte alabanzas, para las cuales, Señor, te rogamos des la fortaleza en nuestra voz y un corazón que levante esos cánticos nuevos a ti. Asimismo, Señor eterno, te rogamos que seas tú dando la inspiración sobre el mensaje que has preparado a través de nuestro hermano que dará la predicación. Sé tú, pues, Señor eterno, asistiéndolo en la sabiduría, en la inteligencia, en el entendimiento, para que todo lo que escuchemos de Él sea inspiración tuya y sea de edificación nuestra. Estos favores y súplicas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entonar algunos salmos. Me gustaría empezar con el Salmo 136. Salmo 136, que en nuestro himnario sería el himno 267. Salmo 136. Póngase en pie, hermanos. ¿Cómo va a ser la dinámica de este salmo? Yo voy a leer el versículo y ustedes van a cantar la parte continua. Y lo vamos a distribuir en diferentes partes, ¿sí? Pongámonos en pie. Alabad a Jehová porque es bueno. Cantemos. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabad al Dios de los dioses. Vamos a ver. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabad al Señor de los señores, solo varones. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al solo que hace grandes maravillas, hermanas. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al que tendió la tierra sobre las aguas, jóvenes, quiero escucharlos. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Muy bien, muy bien. Al que hizo las grandes luminarias, toda la iglesia. Porque para siempre su misericordia es para siempre. El sol para que dominase en el día. Vamos, iglesia. Porque para siempre su misericordia es para siempre. A los tres, la luna y las estrellas para que dominasen la noche. Vamos por venir, iglesia. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabad al Dios de los cielos, toda la iglesia, fuerte. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Porque para siempre su misericordia es para
es primera vez que lo cantamos, ¿verdad? Creo que me brinqué el versículo 7 y ni uno de ustedes me lo dijo. Es broma, es broma. Alabanza número 307. Solo Cristo satisface. Alabanza número 307. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi tranquilo corazón. Alabanza número 205. Canten del amor de Cristo. Alabanza número 205. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor.
gustó cómo cantaron ustedes, una parte de las mujeres, una parte de los varones. Yo creo que lo podemos hacer con otro salmo. Los invito a que entonemos el Salmo 117. Lo vamos a cantar al inicio, todos, luego de ahí los varones, luego una vez más las mujeres, y nos volvemos a unir, ¿sí? Salmo 117. Si gustan, pónganse en pie. Salmo 117. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad ¿Vieron cómo acuerpamos, cómo apoyamos, verdad? De verdad que sí se siente bonito a la hora así. Muy bien, el tiempo lo amerita que tengamos una breve pausa. Les prometo que vamos a seguir cantando en la segunda parte para que ahora las mujeres reivindiquen a los hombres. Pero antes de ello me gustaría que repasemos lo que dice Proverbios, para ceder el espacio de tiempo a nuestro hermano Belmén. Proverbios, en su capítulo número 3, dice el versículo 1 en adelante. Luego de esto, ya saben, nos vamos para arriba para terminar de revisar la lección. A los prejuveniles y los muchachos también que estaban con nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Proverbios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz se te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Así hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Con este bello pasaje bíblico cedo el espacio de tiempo a nuestro hermano Belmén. Pasa cada uno de ustedes.
Amado pueblo del Señor, paz a cada uno. Sean bienvenidos a la casa de oración. Hoy, hermanos, quiero que miremos el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Ustedes se han preguntado, hermanos, ¿quién fue Marcos? ¿Dónde anduvo? ¿Con quién anduvo? ¿Se han dado a la tarea de investigar? Marcos, hermanos, fue un seguidor de Jesús. A pesar de que escribió, hermanos, este evangelio, no se le cuenta de entre los 12. Y vamos a ver un poco de la vida de Marcos y lo que relata en el capítulo 1 de este evangelio. Pero primero, hermanos, pidamos dirección al Señor. Eterno Dios, Todopoderoso, Padre Celestial, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, aquí estamos, Señor, en esta tarde, ya cercano a finalizar tu día de reposo, Señor. Gracias porque tú nos das la bendición de cumplir, Señor, tus mandamientos y de guardar este día para alabarte a ti, Señor, para dedicarlo completamente en alabanza y en adoración a ti. Gracias, eterno Padre, por ser tan bueno y por tenernos aquí reunidos para escuchar el mensaje de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a la verdad de tu palabra y ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida, lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender, eterno Dios, tu palabra, para ponerla en obra en nuestra vida. Todo, eterno Padre, te lo pido, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Marcos, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Se cree, hermanos, que este evangelio fue el primero de todos los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos? 2. Son 4, hermanos. 4 que cuentan la misma historia. ¿Y qué más verdad, hermanos? Que hayan 4 testigos que cuenten la misma historia de Jesús. Cuando pasa un hecho, hermanos, en algún lugar, se piden ¿qué? Testigos, para ver si lo que pasó ahí y lo que dice concuerda. Sin embargo, hay 4, hermanos, relatos de personas diferentes que cuentan la misma historia del Señor Jesús, hermanos. ¿Ustedes saben cuál fue el último libro escrito del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y qué pasó en ese tiempo de entre Malaquías hasta que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Saben qué pasó? Ya no habían profetas en la tierra. Ya Dios ya no les hablaba por medio de profetas. Y pasaron, hermanos, aproximadamente, pasaron 400 años, donde no hubo profeta y donde al pueblo ya no se le hablaba más. No habían anuncios de parte de Dios, no habían profetas. Pero el Señor, hermanos, como lo tiene todo planeado y ya todo lo tiene programado a su tiempo, Él prepara un profeta. Después de 400 años que no había, prepara un profeta. ¿Quién es? Juan el Bautista. Él es el que preparaba el camino ¿para quién? Para el Señor. Y este relato, hermanos, lo da Marcos en su capítulo 1. Pero miremos, hermanos, un poco quién era Marcos y qué pasó con la vida de Marcos. Marcos, un seguidor del Señor. Ustedes han escuchado hablar de Bernabé, hermano. Lo habla en el capítulo de Hechos, capítulo 3.
Antes de leer Marcos, miremos un poco antes de leer Marcos capítulo 1, miremos un poco de lo que pasó Marcos con Bernabé y con Pablo. Hechos en su capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 1. El primer viaje de Pablo y Bernabé. 13, capítulo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Verso 5. Y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también ¿a quién? ¿Y quién creen que era este Juan? Juan Marcos. Este Marcos acompañó en su primer viaje a Pablo y a Bernabé. Pero para hacerles un resumen, hermanos, los acompañó, hermanos, pero pasó algo en Marcos, en ese viaje que emprendieron, y los acompañó por un tiempo. Pero miremos lo que dice el verso 13. ¿Qué pasó? Habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos qué pasó, hermanos, pero no siguió en el viaje con Bernabé y con Pablo. ¿Qué relación tenía Juan Marcos con Bernabé? ¿Quién sabe? Era sobrino. Marcos era sobrino de Bernabé, y por eso le acompañó. Y ya lo vamos a ver. Después de eso, hermanos, de que él los dejó, hubo un segundo viaje de Pablo y Bernabé. Y todas las congregaciones, hermanos, que se formaron en su primer viaje, ellos decidieron hacer un segundo viaje. Y en este segundo viaje, hermanos, Bernabé decide invitar a Marcos. Y Pablo, hermanos, no estaba de acuerdo. No sabemos qué pasó, hermanos, no lo dice la palabra de Dios. Pero la disputa, hermanos, fue tan grande que Bernabé y Pablo se separaron de camino. No fueron juntos. Ahí es donde Pablo toma a otro colaborador llamado Silas, y Bernabé se va con Marcos. Hechos capítulo 15. Recuerden que en el primer viaje Marcos, podríamos decir que lo dejó, no terminó el camino con ellos y se regresó a Jerusalén. Pero cuando hacen un segundo viaje, hermanos, miren lo que pasa. Hechos capítulo 15, verso 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Este era el segundo viaje. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Imagínense, hermano, qué tan fuerte tuvo que ser este altercado para que se separasen, para que cada quien se fuera por su lado, diría. Hubo tal desacuerdo que pasó esto. Pero este Marcos, hermanos, al que Pablo rechazó, este Marcos es el mismo que años después Pablo lo vuelve a llamar. Incluso Pablo pide que reciban a Marcos en la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 4, para que no piensen que esa enemistad o ese, no sería enemistad, ese disgusto quedó para siempre, no. Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, esto lo escribe Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y después, hermano, en su última carta, Pablo escribe acerca de Marcos, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Y miren lo que dice 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Quién transformó la vida de Marcos? Tuvo que ser Dios, hermano. Después de desanimarse y no acompañar a Bernabé y a Pablo, después de aquel Marcos que no estaba decidido a todo, Dios toca el corazón de Marcos. Y tanto así, hermano, que lo dice Pablo, que es útil para el ministerio. Y este Marcos del que les estoy mencionando es el que escribió el Evangelio de Marcos. Hoy sí, Marcos capítulo 1. Miren lo que dice. Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El verso 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo fue el principio de nuestro Señor Jesús? Desde antes de la creación del mundo, lo dice la palabra del Señor. Ya todo Dios lo tenía programado. Ya todo Dios lo tenía planificado. Ya el Señor había puesto en orden todas las cosas y determinó el tiempo en el que el Señor iba a venir a la tierra. Y cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando dice principio del Evangelio, Hijo de Dios, es cuando Dios pone todas las cosas en orden. Ya Dios determina qué va a suceder, hermano. Pregunta: ¿Dios sabe cuál va a ser nuestro fin? Sí lo sabe. ¿Vamos a pasar problemas? Sí lo sabe. ¿Nos preocupamos por esos problemas que pasamos? Y ahora pregunta: si nos preocupamos de esos problemas que nosotros pasamos en esta vida, ¿estamos seguros que Dios conoce el final de esos problemas? ¿Y por qué nos preocupamos?
porque somos frágiles. Si estamos con el Señor, ¿cómo nos va a ir? Bien. ¿Que vamos a sufrir? Vamos a sufrir. ¿Que vamos a pasar dificultades? Las vamos a pasar. Pero el Señor conoce cuál es el fin de todos nuestros problemas. Hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Cuántos problemas hemos pasado? Y los hemos vencido con la ayuda del Señor, no por nuestras fuerzas. Y Dios conoce, hermanos, de principio a final, todo lo que sucederá. Y en el momento que Dios lo tenía planeado, vino el Señor Jesús. Pero antes del Señor Jesús, hermanos, Dios prepara el camino antes de que venga el Señor. ¿Y quién preparó ese camino? Juan. ¿Quiénes eran los padres de Juan? Ajá. ¿Qué función o qué oficio era el de Zacarías? Sacerdote. ¿Y Elizabeth saben de qué tribu era? Levita. ¿Qué tenía que ser Juan, hermanos? Él tenía que ser sacerdote, pero él rompe ese ciclo, esa continuidad de ser sacerdote. Ustedes no se han preguntado, hermanos, ¿por qué Juan aparece de la nada y la gente lo empieza a escuchar? Y muchos lo escuchan y creen en el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan. ¿Saben por qué, hermanos? En parte, porque Dios ya lo tenía determinado así. Pero en parte, hermanos, ¿se recuerdan cómo nace Juan el Bautista? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Miren cómo Dios prepara el camino del Señor antes enviando a Juan. Y por todo esto, hermanos, que parecían cosas que no eran posibles. Dice así, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Jerusalén, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estos eran los padres de Juan. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Pregunta hasta aquí: ¿cuál oración había sido oída? ¿Cuántas oraciones creen que había hecho Zacarías? ¿Cuántas veces creen que había pedido? ¿Qué edad tenía Zacarías? Es posible, hermanos, que desde nuestra fragilidad humana, desde nuestra falta de fe, muchas cosas las hemos dejado de pedir, pensando que no van a suceder. Por eso les pregunto, ¿qué edad tenía Zacarías? Dentro de la biología o la lógica humana, era ya posible tener hijos para Zacarías y Elizabeth. Ya eran ancianos. Alguien podría pensar que Zacarías ya no pedía por esa oración, porque ya no era posible desde el punto de vista humano. Y nosotros, ¿cuántos años creen que pidió Zacarías y Elizabeth? Quizás desde jóvenes, desde que fueron pareja y llegaron hasta ancianos, y esa oración no había llegado, no había sido respondida. ¿Y nosotros cuánto hemos pedido? Y si el Señor, hermanos,
no nos ha respondido, ¿deberíamos dejar de pedir o seguir pidiendo? Seguir pidiendo, pero no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. Como les decía, Dios ya tenía todo trazado y todo a su tiempo. Y Dios determinó que en la vejez de Zacarías y Elizabeth iban a tener un hijo, que era Juan. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, 14. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante del Señor, y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. ¿Qué pasa después de ahí? Zacarías queda mudo, se lo da como una señal, hasta que Juan nace. Y le dice que iba a preparar el camino del Señor. Gálatas capítulo 4, verso 4, nos dice lo siguiente. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuántos meses después de que concibe Elizabeth, concibe María, hermano? 6 meses. Así que Dios determinó ese tiempo. Todo, hermanos, Dios lo tiene planeado. Lo que sucede en nuestra vida, hermanos, no es una casualidad. Es porque Dios lo permite. Sea bueno, hermanos, sea malo. Algunas cosas sí nosotros, por necios, hermanos, nos las buscamos. Pero otras cosas no. Algunas cosas permiten porque pasan porque el Señor los permite. Y este Juan, hermano, es del que nos habla Marcos. Volvamos a Marcos, capítulo 1, para que miremos qué más dice Marcos acerca de Juan. Ya vimos quién era Marcos y que Marcos empieza a hablar de Juan y cómo se fue dando todo, como el Señor lo determinó, el nacimiento de Juan, y que él prepararía el camino del Señor Jesús. Verso 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Les decía, hermano, porque la gente creyó en Juan. Juan no era cualquier persona. No era un cualquiera que apareció de la nada y que empezó a hablar. A Juan lo conocían muy bien los judíos. Los fariseos lo conocían muy bien. Y si nosotros leemos los evangelios, incluso muchos de los fariseos se acercaron a Juan. El pueblo sabía, hermanos, quién era el papá de Juan y quién era su mamá, y que eran muy respetados, hermanos, en el pueblo, y que Juan no era cualquier persona que había llegado con un nuevo mensaje, con un nuevo bautismo. Pero el mensaje que traía Juan, hermano, dice el verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este bautismo de arrepentimiento, hermano,
no era lógico para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que ellos no tenían nada de qué arrepentirse, que ellos no ofendían a los demás. Ellos tenían un rito, hermanos. Ellos practicaban lavamiento, y estos lavamientos ellos los practicaban porque ellos cometían pecados, pero no los pecados que nosotros creemos. Los pecados, hermanos, que los judíos creían que ellos cometían era que admitían faltas a sus tradiciones y a la liturgia que ellos realizaban, pero ellos no reconocían, hermanos, que eran ingratos con sus padres, que maltrataban, hermanos, a sus esposas, incluso que las mujeres maltrataban a sus esposos ni a su prójimo. Ellos creían que ellos no tenían nada de qué arrepentirse, y lo único por lo que pedían perdón era por no practicar bien la liturgia que ellos realizaban, por lo cual ellos hacían los lavamientos. Entonces Juan le lleva a este bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 5. Marcos capítulo 1, verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Muchos creyeron, hermanos, en este nuevo mensaje que llevaba Juan, y muchos se bautizaron en ese bautismo de arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos saber si alguien está arrepentido verdaderamente? Sí lo podemos saber. Pregunta: ¿qué pasaría, hermanos, si yo le dijera a alguien: mira, si te ofendí en algo, pues discúlpame? A alguien a quien yo he ofendido, ¿estoy siendo sincero, hermano? No estoy reconociendo, hermanos, que he lastimado a alguien. No estoy reconociendo que lo ofendí. Ahora imaginemos, hermanos, en las oraciones que nosotros hacemos: Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Es una oración sincera esa? ¿Ustedes creen que no hemos ofendido al Señor? Pero la oración que expresamos pareciera que no fuera sincera. Señor, si en algo te he ofendido. ¿Ustedes creen que no hemos ofendido al Señor? Con una sola mirada, hermano, que hagamos, con un mal pensamiento. Si yo peco contra mi hermano Samuel, ¿contra quién estoy pecando? Contra Dios. Así que, incluso, hermano, para arrepentirse, hay muchos que no lo reconocen, que no reconocen que lastiman a otros, similar a estos judíos, a estos fariseos, porque muchos fariseos se acercaron, y cuando se acercaron a Juan, ¿qué les dijo Juan? ¿Generación de qué? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan los conocía. Por eso les dijo eso, y vio que su acercamiento, hermanos, no era sincero. Por eso Juan le da estas palabras duras a los fariseos cuando se le acercan. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos un arrepentimiento verdadero, aquello nos trae un pesar, un dolor por haber ofendido o haber dañado a otro, y reconocemos y decimos: la verdad es que reconozco mi error, le falté el respeto, lo ofendí, quiero que me disculpe. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos, por algún descuido, hermanos, que no nos fijamos, dejamos caer un niño, lo empujamos? ¿Qué hacemos inmediatamente? Lo levantamos, y si se llenó de tierra lo limpiamos, y si está llorando, quizás hasta secamos sus lágrimas, porque no fue nuestra intención, y le pedimos que nos disculpe y que nos perdone. Ese, hermanos, como ejemplo,
debería de ser nuestro arrepentimiento ante nuestros hermanos y ante el Señor. Así que cuando volvamos a orar, hermano, no digamos: Señor, si en algo te he ofendido, pregunta si en algo, o lo ofendemos, hermano. Tenemos que reconocer: Señor, perdóname por ofender. Y sentir, hermanos, ese pesar, y no volver, hermanos, a cometerlo. Sigue diciendo, verso 7: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrir los cielos y al Espíritu como paloma que descendía de él. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después, hermanos, que sucede esto, Juan lo relata y dice que él tenía que menguar. ¿Por qué? Porque ya había preparado el camino para el Señor. Juan capítulo 13. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 30. Aquí lo dice. Juan capítulo 3, verso 30. Hablando Juan el Bautista acerca de Jesús. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a Juan, hermano, Juan el Bautista tuvo unos discípulos, y en el momento, hermanos, en un momento, cuando ya Juan dice que venga, él envía a sus discípulos a Jesús y les dice a sus discípulos: vayan, dice, y pregunten si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Esto, hermanos, Juan no lo dice dudando del Señor, porque él sabía. Juan lo dijo, hermanos, para que sus discípulos creyeran en el Señor. Y sale, hermanos, en Mateo capítulo 11. Leamos. Mateo capítulo 11, cuando Juan envía a sus discípulos al Señor Jesús. Y miremos lo que le dice. Mateo capítulo 11, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de él. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Esto es lo que vieron los discípulos de Juan cuando Juan los envió a Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muchos hermanos hoy en día se preguntan, hermanos, y han preguntado, ¿por qué hoy en día no se dan aquellas visiones que se daban en el pasado? Y la verdad, hermanos, para quien pregunta, es porque no ha abierto los ojos. ¿Cuáles eran las maravillas que hacía el Señor? Libraba a muchos de la muerte y sanaba a muchos enfermos. Los hermanos aquí en Las Brisas pueden dar testimonio, hermano, de muchos que han estado para morir, sentenciados, ya con un diagnóstico, hermanos, que no le dan esperanza. Con un diagnóstico, hermanos, que le dicen usted solo puede esperar la muerte. Y a la iglesia, hermanos, se le pide oración. Y la iglesia ora por esa persona al Señor. Y resulta que Dios escucha, hermano, la oración y los libra de la muerte. Pregunta, ¿son las mismas maravillas? Son las mismas, hermano. Lo que vieron los discípulos de Juan son las mismas que hoy en día vemos. Quizás no las vemos en el momento, pero la persona la vemos cuando regresa acá. Y vemos lo mismo que vieron estos discípulos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor escucha, hermanos, las oraciones de la iglesia. ¿Por qué ir a buscar milagros en otro lado? ¿Por qué ir a buscar, hermano, alguna visión o que le cuenten un cuento en otro lado? No es necesario. Muchos de los que han pedido oración, Dios les ha respondido. No porque seamos nosotros así los mejores, los más santificados que nos creamos, no, hermano. Es porque Dios tiene misericordia. Y si Dios, hermano, les ha respondido, ¿por qué dudar? ¿Por qué no acercarse más al Señor? Lo que hizo Juan con estos discípulos, hermanos, no era que Juan dudaba al mandarle a preguntar si él era el Mesías o tenía que esperar a otro. Era para que sus discípulos vieran las maravillas que el Señor hacía y que ellos no tuvieran duda, porque lo vieron con sus ojos. Y Juan, hermanos, nos da un ejemplo de vida a todos. Él es el que preparó el camino al Señor. Y como iglesia, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo, preparar el camino para que otros lleguen. ¿Cómo se va a preparar el camino? Compartiendo la palabra del Señor. Que conozcan al Dios que nosotros hemos conocido, hermano, que es un Dios verdadero, que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, el que escucha a su pueblo y tiene misericordia de aquellos que piden. Sigue diciendo, hermanos, el Evangelio de Marcos. Estábamos en el capítulo 1. Sigue diciendo el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y lo que Juan predicaba, eso mismo nosotros debemos de compartir
y difundir, hermano, que el tiempo, hermanos, se va cumpliendo y que los días se van acortando y que dice la palabra de Dios que la maldad se va a multiplicar. Y es lo que hoy en día vemos. ¿Y qué significan, hermanos, todas estas cosas? Que el reino de Dios se ha acercado. Y después que dice Juan, arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero, hermanos, hay que tener fe. Después, arrepentimiento. Y luego una conversión. Hay muchos hermanos que han tenido fe, pero no se arrepintieron de verdad. Y se bautizaron, hermanos, por una emoción. Es una lástima, hermanos, porque los resultados se dan con el tiempo. Sea tarde o sea temprano, los frutos se ven. Si son frutos buenos o si son frutos malos. Y Juan lo decía, que el hacha está puesta. ¿Para qué se utiliza el hacha? Para cortar. Y mandaba decir que el hacha está puesta. Y todo aquel árbol que no dé fruto iba a ser cortado y lanzado al fuego. Como iglesia, hermano, nos debería de preocupar si no damos frutos al Señor, si no damos frutos dignos de arrepentimiento. Porque aquel que no da frutos dignos de arrepentimiento se está engañando a él mismo, no está engañando a otros. Y como lo veíamos en la mañana en el libro de Eclesiastés, imagínense, hermanos, sería una vida que no tendría sentido, como lo vimos en la mañana. Venir a la iglesia, creer, hermanos, tomar la decisión de recibir las clases, recibir preparación, estar un año preparándose, llegar al momento del bautismo enfrente de muchos a hacer una confesión pública de fe, que el Señor le lave sus pecados y que pase el tiempo, hermanos, y que no se haya arrepentido de verdad, y que el hacha vaya a ser puesta para cortarlo cuando venga el Señor. Imagínense, hermanos, pasar por tanto en la iglesia para al final perder lo que Dios nos da. Sería algo, hermano, como lo mirábamos en la mañana, algo que no tendría sentido. Este es el llamado que nos hace Juan, hermanos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Verso 16. Andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasaron de allí un poco más adelante. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En algún momento, hermanos, había unos seguidores de Jesús que lo dejaron. Y le preguntó el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Qué le preguntó? Ustedes también le dicen, ¿se quieren ir? ¿Qué le respondieron? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En la mañana lo mirábamos, hermano. La verdad que la vida en este mundo, hermanos, no tiene sentido. Hay mucha gente que se divide por hacer riqueza. Y al final, hermano, ese dinero que acumuló lo termina disfrutando otro que no hizo nada. Hay muchos, hermanos, que en ese afán por ser exitosos, hermanos, mueren
y nunca lograron nada. Pero en una ocasión, hermanos, los discípulos le preguntaron al Señor: nosotros lo hemos dejado todo por seguir, ¿y qué recibiremos? ¿Qué le respondió? Hermano Raúl, Es cierto, les digo, ustedes que me dejaron recibirán en esta tierra y en el le responde que recibirán reino, mucho más de lo que han dejado, y recibirán el reino, hermano. En estos pocos años, o en esta corta vida, hermano, que nos toca vivir, deberíamos de aprovechar, pensando, hermanos, y meditando en el mensaje que da Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los que ya hemos creído, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Juan: preparar el camino para que otros lleguen a conocer al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, preparar ese camino para que otros lleguen a conocer al Señor. Y qué bendición que sea por medio de nosotros. No porque tengamos algún mérito, sino porque ese fue el mandato que dio el Señor Jesús. Ir y predicar el Evangelio a todo pueblo, lengua y nación, pero es necesario que haya un arrepentimiento verdadero, hermano. Ustedes se recuerdan, hermanos, qué hizo el rey David, hermano, con Urías. En un resumen, el rey David, hermanos, volteó a ver una mujer llamada Betsabé desde el terrado de su palacio, y le gustó y la mandó a llamar. Esta mujer era casada con un hombre llamado Urías. Este hombre, hermano, estaba en el ejército del mismo rey David. El rey David, hermano, tiene relaciones con esta mujer queda embarazada. Al quedar embarazada, hermano, el rey David quiere tapar aquello que ha hecho, tapar ese problema, y manda a llamar a Urías y lo quiere emborrachar y le dice: vete a tu casa a disfrutar con tu mujer. Resulta que al amanecer se da cuenta que el hombre no fue a su casa y dijo: ¿cómo yo voy a poder ir a mi casa cuando el país está en guerra, cuando el reino está en guerra? Y lo intentó 2 veces más y no lo logró que él fuera a su casa. Al ver que no podía lograr eso y hacer pensar que ese hijo era ese hijo de David, él quería hacer pensar a Urías que iba a ser de él, pero no pudo. Tomó una decisión de enviar a Urías al frente de la guerra y dio la orden: cuando estén cerca, retrocedan y déjenlo solo. ¿Para qué? Para que muriera, hermano. Lo que pasa es que en la Biblia lo leemos, hermano, en relato seguido, pero después pasa mucho tiempo. Y así, hermanos, como Dios le dio un tiempo a David que se arrepintiera, porque no pasó un día, hermano, no pasaron horas cuando llegó el profeta a decirle lo que había hecho. Pasaron muchos días, hermano. Incluso pudieron pasar meses y años para que David se arrepintiera de aquello que había hecho. Pero ustedes creen que David se arrepintió. En ese momento no se arrepintió. Fue necesario, hermano, que Dios enviara al profeta y le dijera en su rostro todo lo que había hecho. Si el profeta no llega a él, pasaba sus días normales, tuvo que llegar el profeta a decirle lo que había hecho, y en ese momento David se arrepiente. De igual manera, hermano, Dios nos da un tiempo para que nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho, de cómo le hemos fallado al Señor y que no le hemos buscado como Él nos dice por medio de su palabra, que lo busquemos con un corazón
sincero, ese mismo tiempo nos da a nosotros para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Estábamos leyendo Marcos, manos alejas. Marcos, capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Israel. Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces se acercó y tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Todo esto que leemos, hermano, son los milagros y las maravillas que hacía el Señor Jesús. Ya leímos que sanó a la suegra de Pedro, que sanó a un hombre en Capernaum, y que recorrió la región de Galilea predicando. Estas mismas maravillas que leemos aquí son las mismas que el Señor hoy realiza. Hoy en día el Señor sigue dándole vida a muchos que están por morir, a muchos que sus vidas son tristes y que están cargados y cansados. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que esté cargado y cansado, ¿qué debe de hacer? Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Tenemos que buscar al Señor, hermano, porque esta vida es cansada, es cargada. Y recordar lo que decía Juan el Bautista: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Paz, hermanos. Muy bien, hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a entonar algunas alabanzas, y lo vamos a hacer con la alabanza número 145, Dulce Consuelo. Alabanza 145.
Si el Señor dirige nuestro vivir, es porque estamos parados en roca firme. Y solo al amparo de la roca podemos obtener la salvación. Alabanza número 125. Al amparo de la roca. Ruego a mi hermano Bebé que pase por el asiento de cada uno de ustedes, tomando los diezmos y ofrendas que hemos traído. Alabanza 125, al amparo de la roca. Pónganse en pie. Mire que el Señor dijo que un hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Llega la lluvia, la tempestad, los vientos, pero si está edificada en la roca, la casa no se cae.
Pero si un hombre necio edifica su casa en la arena, puede venir la lluvia, la tempestad y todo se vuelve una desgracia. ¿Cuál es la característica que implica en estos dos escenarios? No se trata tanto de dónde se construyó en el momento del análisis, porque las circunstancias de ambos escenarios están supeditados a la misma prueba. No sé si me doy a entender con lo que les estoy diciendo. Independientemente de dónde tengan construida su fe, todos vamos a pasar por las lluvias, las tempestades, pero que esas tempestades nos agarren tomados de la roca que es Cristo. Vamos a entonar la alabanza número 162, cansado y triste. Alabanza número 162. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él me diste, debo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si bien estoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Muy bien, vamos a entonar otra alabanza más y lo vamos a hacer con la alabanza número 343. Soy la triste oveja. Alabanza número 343.
Vamos a entonar una última. Es que ustedes se cansan bien rápido de la voz. Yo que me puedo estar hasta 1 hora cantándole a Dios. Muy bien, es broma, hermanos. Tengo que elegir bien cuál, porque es la última. No, vamos a cantar la 356, ¿no? Muy bien, vamos a entonar esta alabanza de Divino Compañero del Camino, alabanza número 356. Con esta alabanza finalizaríamos. Divino Compañero. Muy bien, antes de finalizar queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos José Betancourt y Xiomara Paola Castro. Vamos a ver, amados, cómo les vamos a decir a la cuenta de 3. Pónganse en pie, amados, para que podamos identificar. No, a ellos primero, luego ustedes. Muy bien, sean bienvenidos
Es un gusto siempre contar con la presencia de ustedes. Hoy sí, iglesia, pongámonos de pie y démosle la bienvenida. Bienvenidos a la Iglesia de Dios Paz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenidos a la Iglesia de Dios Paz. Siempre es un gusto contar con la presencia de ustedes. Muy bien, ya finalizó el tiempo. Falta muy poquito, de verdad. Qué broma. No oscurecido, pero los tiempos ya están cronometrados. Les invito a que hagamos una breve oración para finalizar de este culto y les agradezco de antemano, ¿verdad? Siempre contar con la presencia de cada uno de ustedes. Hay un anuncio ahí. Sí. Arriba, hermano. Ok. Sí, no. Antes de orar, para los miembros bautizados, mañana tenemos asamblea. Es importante contar con la presencia de cada uno de los miembros bautizados. La asamblea arrancaría a las 9, me imagino. No tengo papelito aquí. Y 9. Muy bien. Así que, amados, por favor, estemos aquí para poder atender los diferentes asuntos que se van a desarrollar en la asamblea de mañana. Oremos, amados. Excelentísimo Padre eterno, te damos gracias por tu bondad y misericordia, por permitirnos, Padre, estar un día más en tu casa de oración, adorándote, meditando en tu palabra, compartiendo risas, consejos, experiencia, entendiendo, Señor eterno, que solo en la armonía y en la comunión se puede disfrutar de la plenitud de tu amor. Gracias porque eres el Dios de amor. Gracias porque nos permitiste encontrarnos en el camino de la vida y ahora mantenernos en el camino de la fe. Susténtanos, Señor eterno, para que todos los que estamos aquí perseveremos y unánimes estemos contigo en ese gran día. Permítenos mantener siempre el enfoque en ti, que el mensaje que hemos oído, Señor, sea tan edificante y tan refrescante como para dar ese paso de fe para aquellos que no se han bautizado. Te ruego, pues, Señor eterno, que tengas misericordia de aquellos que se encuentran enfermos. No importa si es una enfermedad física, emocional, psicológica o del alma. Te ruego que pases tu mano de amor y sanadora. Tú nos creaste, conoces cada una de las células que conforman nuestro cuerpo y conoces también la intimidad de nuestros pensamientos, de aquellas cosas que nos duelen, de aquellas cosas que a veces cargamos innecesariamente. Ayúdanos a librarnos de ellas, Señor. Permite que abracemos tu gracia, que dimensionemos de tu palabra todas las bondades que quieres darnos y que así, Señor eterno, podamos replicarlas con todos los que estén aquí. Bendice desde ya, Señor, todos los proyectos y planes que tu amada iglesia está desarrollando y que las diferentes reuniones y actividades que se realizarán en los diferentes niveles administrativos sean para honra y gloria tuya. Asimismo, Señor, te rogamos que nos permitas, si en tu voluntad está, volvernos a reunir en este lugar. Si no es así, Señor eterno, permite consolidar nuestros pasos y tener esa seguridad de que la corona está guardada para aquel gran día. Estos favores y súplicas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dicen las palabras de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Paz, amados.
esto,